Así es, ya estamos acá de este lado. Vamos a hablar de temas ecológicos muy importante porque este planeta es nuestra casa, señores, y cohabitamos con los animalitos. Y justamente ese es el tema que Roberto García Palafox va a tocar hoy con nosotros, cómo estos cohabitantes que están con nosotros, los seres sintientes, los animalitos, no pueden llegar a ser, son, y lo hemos olvidado por generaciones, nuestros maestros. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Bien, es un gusto estar con ustedes nuevamente en el mejor programa. ¡Eso! Claro, así es. Bien, hoy vamos a platicar un poquito de los animales, pero sobre todo de los humanos. Partiendo de que la humanidad ha evolucionado por miles de años y cada vez que evoluciona tiene su vanguardia. Pero nunca le importó ser sostenible, ni sustentable. A los vikingos tú les preguntabas cuántas fogatas hacían. A los griegos les preguntabas cuánto gastaban o cuánto tiraban. Nunca. 200 años atrás, en la Revolución Industrial, después de una humanidad de 15,000 años, nos llegó este sapo y nos dijeron, órale, te toca, ser sostenible y sustentable. Pero como por mucho tiempo no, nos quedamos así de, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Antiguamente, los grandes maestros que teníamos eran los animales. El principio de la vida per se, ¿no? Hablamos de la vida per se, no se puede replicar en ningún espacio. Tú lo tratas de hacer en algún lugar y no existe. Por ende, la vida y los animales al principio era algo muy grande, no era el por qué habitaba la sociedad. Ahora bien, desde el principio de la eternidad, quien respetaba a los animales es quien aprendía mejor. El principio aristotélico de ver las cosas, por ejemplo, si yo soy un entendedor y quiero aprender algo, lo observo, veo cómo va y así sucede. Pero como antes no teníamos tantos libros, quien nos enseñaron eran los animales perfectos. Ellos nos decían, hay que ser así y hay que empezar a cambiar. Ahora bien, en el Kung Fu, partiendo del Kung Fu, ¿no? El arte marcial. El arte marcial. El arte marcial. Sí, voy a hablar de diferentes tipos de animales ahorita y cómo hemos aprendido sobre esto. Sí. Tú tenías que aprender a ser equilibrado como una grulla y aprender que a veces cuando te va mal, tienes que poner un pie y levantarlo para que el otro se pueda sostener. Tendrías que ser ágil como un mono para poder agarrar una curva y si alguien te empuja, voltearte antes de que te empujara. Y que si te ibas a caer, te levantaras en ese momento. Tendrías que tener la fuerza de un tigre porque a veces no tienes que pegar de frente. Tienes que empujar de ladito. Y decían, los grandes maestros como los simios grandotes, cuando va a haber una pelea entre dos hombres, solito levantan el pecho, ponen la armadura y se tratan de hacer como un caballerote. Quien camina así, ya saben que va caminando así, va haciendo la estructura. Estos principios que uno dirá, que tiene que ver con toda la humanidad, nos dieron cultura y nos dieron forma. Hay una tribu que se llama, la tribu Lakota, que se dicen Iyakuti o Yasin. Cada vez que agradecen a ellos y a todos los seres vivos. El principio para poder prosperar y ser una mejor persona y ser poquitamente ambiental es empezar a agradecer a lo que tenemos a simple vista, ¿no? Ahora bien, hablando, por ejemplo, de las estructuras. ¿Han visto el tren bala en Japón? Sí, claro. El tren bala es súper rapidísimo, ¿no? Lo crearon y es el más rápido. Cuando lo crearon, siempre que pasaba un coche helado, se explotaban las ventanas del coche. ¿Cómo? Por el efecto del viento que le empujaba demasiada fuerza. Imagínense cuánta inversión metieron en un tren bala para que al final destruyera todos los coches aledaños o construcciones aladas. Decían, oye, ¿cómo le hacemos? El investigador, hay un término que se llama biomimesis, ¿no? Ajá. Este término es cuando tú ves a los animales y los agarras para generar tecnología. El investigador vio un ave que se llamaba el ave pescadora. Esta ave, cuando pica en el agua, no saca ninguna sola gota. Entonces le dijeron, a ver, el tren bala, pónganle ese tipo de punta de su pico en el propio tren, y empezó a correr 10% más rápido y dejó de romper las ventanas. Porque rompía. Exactamente. Ay, qué buena historia. Wow. Como un cerdo. Por ejemplo, vamos a Mozambique, África. Ahí la inversión era muy difícil para generar estructuras. Y querían hacer su primer centro comercial, el East West, ¿no? Ok. Un centro comercial allá, tienes que meterle millones y millones y millones de aparatos para que esté con mucho aire acondicionado, para que se mantenga. Entonces, la persona que lo construyó dijo, oye, ¿cómo le hago para crear esto sin gastar millones en una infraestructura? Y vio las termitas. Las termitas allá pueden estar a 1 grado, o pueden estar a 40 grados y siempre se mantiene su capa a 30 grados. ¿Cómo se hace? Abren las puertas y las cierran de las propias termitas, van haciendo paredecitas y las quitan y las abren, las quitan y las abren, para que siempre se mantenga el aire. ¡Órale! El arquitecto lo replica y lo hace, y es a nivel mundial el que produce menos contaminación ambiental por su estructura de cómo se fue creando. ¡Wow! Ok. ¡Qué interesante! Y esto fue porque alguien dijo, oye, pues ¿cómo resolvemos una situación? Yo en casita les digo, ¿qué problemas tienen en su casa?
y traten de analizar cómo se comportan los animales hacia ese tema. Van a decir que es complejo y van a decir que es un poco difícil, pero la realidad es que se puede empezar a aprender. Claro. Vamos a partir, por ejemplo, de los gatos en casa, ¿no? Los gatos y los Ay, perros ¿tú en qué casa. tienes tantos? Tienes como 100 gatos. Sí, tengo como 30 gatos, amigos. Salud, salud. Hay que ver sus karmas, amigos. Aquí cuando le preguntan a un maestro sobre el tema de los animales, les van a decir, ¿cuántas vidas tú consumes en tu vida? ¿Cuántas vidas? ¿1 por día? Cuando comemos... Carne, cuando Ah, comes ya carne, te entendí. comes vidas. ¿Cuántas Claro. consumes en tu vida? Claro. Pues tal vez muchas, ¿no? La dinámica es, ¿tu vida vale todas esas vidas que comiste? Deberías decir que sí. ¿Sí? Entonces, si vale, qué bueno y hay que empujar. Si van a comer en casita, no dejen las cosas que sobran, ¿no? Pero bueno, voy a regresar a los animalitos de casa. ¿Se dieron cuenta primero que los gatos, que son los que más me gustan, ¿no? Ah, se nota. Si ven pelucitos es por eso, ¿eh? El pelito, igual que mi abrigo. La NASA investigó a los gatos y se dio cuenta que la vibración de los gatos... Ya, espérense, amigos. Tú mismo fuiste. Ya sé. Óstate, íralo. La vibración de los gatos, la NASA la investigó y se dio cuenta que su ronroneo está entre 25 a 140 Hz. Los hertz. Esa vibración es la que hace que los huesos y el tejido se regenere. La NASA dijo, ¿cómo le hago para que mis astronautas que están allá, sus huesos no se hagan porosos? Y replicó esa vibración en los trajes, para que vibren a cierta frecuencia y estén mínimo recuperándose poco a poco. Los egipcios decían, cuando un gato se te pone arriba de tu pecho y empieza a vibrar, va a agarrar tu energía. Tú como maestro de él, tienes que agarrarlo de la cabeza hacia atrás y limpiarlo. Entonces tú te limpias a él y él te limpia a ti. Ay, qué Por bonito. ejemplo, los perros. El humano tiene a nivel de la nariz, Ajá. percibe 6 millones de micropartículas olfativas. El perro 300,000. Oh, Wow. con razón. Un perrito va a darse cuenta cuando una persona se puede llegar a enfermar de Alzheimer, cuando le puede llegar a dar cáncer. Cuando vean que un perrito se te acerca, no se te quita, te está lamiendo, se te empieza a acostar ahí, es porque te está diciendo, oye, algo pasa, ¿no? Necesitas. Ponte a... Cuídate, o sea, voy a estar ahí, pero algo pasa. Ajá, por ejemplo, cuando ustedes ven la mirada de un perrito y ustedes lo ven a los ojos fijamente, se produce oxitocina en él y en ti, que es lo mismo que pasa cuando tienes a un hijo. El humano y el animal evolucionaron para que se puedan amar entre ellos mismos y verse como hijos, ¿no? Y Luego por eso se parecen el dueño con el perrito. Ay, se mimetizan, ¿no? Como que se terminan uniendo. Además, cuando un perrito te lame, también dicen que él puede detectar toda la química que hay en tu piel y por eso hay tantos animalitos de servicio que ayudan a gente que tiene migrañas, que tiene epilepsia y distintas condiciones. Exactamente, o sea, la estrategia aquí que les digo a todos es objetivamente correcto que todo humano tenga un animal para cuidarlo. Bueno, son tan inteligentes los perritos que te huelen cuando estás triste. Llegas y te empiezan a lamer y a mí siempre me ve y A me hace así, consolar. a consolarte. Y el perrito del corazón que tiene, los ocupan también para los narcos, o sea, para ver, por ejemplo, cuando hay drogas o así, pero hay perritos que literal tienen tanto amor que sí huelen cuando hay algo malo, pero llegan y lo acarician, lo apapachan y Y empieza a dicen, jugar. exactamente. Tú No, y vas es que, para allá. ¿sabes? Si nosotros pudiéramos tener esa bondad como humanidad, si pudiéramos ver a alguien que se ha equivocado, a alguien que de repente incluso ha hecho daño a otros, con amor, haríamos un cambio de frecuencia y de vibración muy grande. Exactamente. Entonces, lo correcto aquí es ver a los animales y empezar a ver cómo podemos ocuparlos mejor. Por ejemplo, la ballena jorobada. La ballena jorobada pesa 30 toneladas. Los científicos la veían y decían, ¿cómo este animal tan gordo puede nadar tan rápido y dar vueltas como las da? Y hasta lanzarse así. Es el Ándale, mamífero afuera. más grande del mundo. Entonces dicen, oye, ¿cómo sale, no? Y se dieron cuenta que en las manitas que tiene, bueno, Las aletas dorsales. Exactamente, tienen como unas cuencas. Y esas cuencas las replicaron en los tubos eólicos y en los ventiladores. Y se dieron cuenta que esa manera es muy rápida y aerodinámica de poderse mover. Por ejemplo, quien inventó el velcro era una señora en 1941. Y es porque a su perrito se le pegaban las semillitas. Sí, ya y dijo, habíamos oye, visto esta está historia. increíble que se les pegue. Y ya empezó los tenis, ¿no? Que agarras y que cierras. Entonces, La ropa y las gorras. encontrar cómo ocupan de alguna manera te va a dar la plusvalía para seguir. Por ejemplo, hablemos de los insectos, ¿no? Ah, sí. Si un día desaparecen los insectos en la Tierra, en 50 años se acaba la vida. Si desaparecen los humanos,
La vida continúa, Así están los reflorece. animales. Y todos felices, la naturaleza feliz. Los Sí, seres humanos no, somos los que no imagínate. debemos de estar. Por eso hay que cambiar este concepto. Miren, muchas religiones dicen, Dios creó al hombre y a los animales para que les sirvan a ellos. Tal vez es para que nosotros los cuidemos a ellos, que hay que llegar a esa escala de conciencia, ¿no? Ese es el proceso. Por ejemplo, cuando ven una cuchara llena de miel, una abeja tarda toda su vida en hacer una 12ª parte de la cucharada de, la miel. cuchara. Trabajan Una 12ª. mucho. Una sola abeja, toda Una su vida. sola, para que valoren la miel, ¿eh? ¿Cuántas vidas de abejas se necesita para una cuchara? Pues yo creo que 12 abejas, pero de toda la vida. Entonces, Toda su vida. aquí lo importante es que valoren sus alimentos, ¿no? Ajá. Cuando pidas algo, es muy fácil que te lo lleguen en la puerta y digan, aquí está, acábatelo. Y si no, para llevar y se lo das a alguien que se lo quiera comer. Pero la dinámica es que vamos hacia No ese contexto. desperdicies. Oye, Roberto, pero nosotros en algún momento también vivimos así. Por ejemplo, los delfines tienen esto de la crianza por generaciones, ¿no? Y las ballenas también. La cultura maya lo hacía. Los ancianos cuidaban a los más chiquitos y los jóvenes iban al trabajo. ¿En qué momento se perdió esa conexión, esa sincronía? Tienes toda la razón. De hecho, tu boca llena de verdad, señores. La realidad es que, como les mencionaba, en la Revolución Industrial el concepto fue construye, saca recursos y genera más. Hay un libro que se llama el Mahabharata. Es un libro indio, ¿no? Ahí hablan de aliens, en este programa que nos encantan los aliens, ¿no? Exactamente. Y decían ahí, en ese libro, cuando llegaron los seres a la Tierra, le dijeron a la humanidad que agarrara todo el oro, toda la plata, y lo hiciera monedas, para que ellos fueran mejores. Enseñaron a hacer monedas al humano, pero ellos se quedaban con mucha parte del recurso, porque era un planeta que había que minar. Entonces, bajo ese contexto, dejamos de yo te traigo, tú me das y tú me recibes por crear dinero para empezar a comprar. ¿En qué momento pasó? Cuando dejamos de perder la parte espiritual y filosófica y nos dejamos en la parte de construcción, que aquí es lo que tratamos de renovar. Equidad. O sea, el ser humano, toda la existencia de la humanidad ha tratado de imitar a los animales como las bases de la aeronáutica también, se basó en las aves, pero lo que nos falta imitar es ese amor incondicional, esa fidelidad, esa nobleza, que son como unos niños los animales. Nos falta imitar eso los seres humanos y El ser más concepto de nobles y ser, manada. sí, en concepto de manada, ser más nobles y entender la naturaleza. Exactamente, tienes la razón, Jackie, también, y de la palabra, ¿no? De la manada. Por ejemplo, los lobos. Cuando los lobos habitan en una manada, los viejos van hasta atrás porque ya saben quién les puede pegar. O sea, realmente los más grandes dicen, hay que detener. Los niños van en medio porque saben que hay que cuidarlos. Están protegidos. Y los más recios están adelante Hasta porque van a aguantar los colmillos. Entonces, más o menos el contexto es, ven a los animales, aprendamos en este principio y sobre todo, vean Ahí está. Una Mañana Estelar para que sean Palabras sabias, Claro. mi querido Roberto. Bueno, vámonos ahora a un breve corte y volvemos aquí a Una Mañana Estelar. Gracias, amigo. Quedamos. Gracias, Robert, qué amigos. interesante.